El Himalaya es la cordillera más alta y mortal del planeta, un muro gigantesco de roca y hielo que se extiende por más de 2.400 kilómetros a través de 5 países: India, Nepal, Bután, China y Pakistán. Sus picos superan los 8.000 metros de altura, donde el oxígeno es tan escaso que el cerebro humano comienza a morir lentamente. Es un lugar donde la temperatura puede descender hasta 60 grados bajo cero y donde los vientos alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Pero el Himalaya no solo es peligroso por su geografía extrema. Durante siglos, exploradores, montañistas y habitantes locales han reportado encuentros imposibles, desapariciones inexplicables y fenómenos que desafían toda lógica. Desde criaturas legendarias que dejan huellas de más de 40 centímetros hasta cuerpos que permanecen congelados durante décadas como guardianes silenciosos de la montaña. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos de aventura, sino los secretos más profundos y perturbadores de un lugar que ha cobrado más de 300 vidas solo en el monte Everest. Bienvenidos al iceberg de los misterios más oscuros del Himalaya. En los rincones más inaccesibles del Himalaya, entre los 3.000 y 5.500 metros de altura, habita uno de los felinos más esquivos del planeta. Su pelaje gris moteado lo hace prácticamente invisible entre las rocas y la nieve, y sus ojos de un verde penetrante pueden detectar una presa a más de 1 kilómetro de distancia. El leopardo de las nieves, conocido científicamente como Panthera uncia, puede saltar hasta 15 metros de distancia en un solo impulso y cazar presas 3 veces su tamaño. Los biólogos estiman que quedan menos de 6.500 ejemplares en estado salvaje, distribuidos en 12 países de Asia Central. Durante décadas, fue considerado un fantasma de las montañas, ya que muy pocos lograban fotografiarlo. Lo inquietante es que los sherpas y habitantes locales cuentan historias de leopardos que siguen a los montañistas durante días, observándolos desde las alturas sin atacar, como si estuvieran estudiando su comportamiento. Algunos escaladores han reportado sentir miradas persistentes en la oscuridad, solo para descubrir al amanecer huellas de felino alrededor de sus campamentos. Para la ciencia es un depredador territorial que simplemente inspecciona su territorio. Pero para los habitantes de las aldeas del Himalaya, es un espíritu guardián de la montaña que decide quién puede continuar y quién debe regresar. Su presencia sigue siendo un recordatorio de que en estas alturas el ser humano nunca está verdaderamente solo. Existe un punto en el Himalaya donde la vida humana no puede sostenerse por más de 48 horas consecutivas. Los alpinistas la conocen como la zona de la muerte y comienza exactamente a los 8.000 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es apenas 1/3 de la que existe al nivel del mar. En esta altitud extrema, el oxígeno disponible es tan escaso que el cuerpo humano comienza a consumirse a sí mismo. El cerebro, desesperado por combustible, inicia un proceso llamado hipoxia cerebral, que provoca alucinaciones, pérdida de memoria inmediata y deterioro del juicio. Los pulmones se llenan de líquido en un proceso conocido como edema pulmonar de alta altitud, que puede ahogar a una persona desde adentro en cuestión de horas. Lo más aterrador es que en la zona de la muerte, el cuerpo humano muere más rápido de lo que puede recuperarse, incluso con oxígeno suplementario. Cada minuto que pasa, las células cerebrales mueren irreversiblemente. Los montañistas reportan ver a compañeros de equipo comportarse de manera errática, quitándose el equipo de protección o caminando hacia el vacío sin razón aparente. Médicos especializados en medicina de alta altitud han documentado que después de solo 24 horas en la zona de la muerte, un alpinista sano puede perder hasta el 40% de su capacidad cognitiva. Es un lugar donde la montaña no solo mata el cuerpo, sino también la mente. Y cada año, decenas de personas entran voluntariamente a este infierno congelado.
A 5.000 metros de altura, en el lado tibetano del monte Everest, se encuentra el monasterio budista habitado más alto del mundo. El monasterio de Rongbuk fue fundado en 1902 por el lama Ngawang Tenzin Norbu, quien eligió este lugar desolado para meditar en completo aislamiento del mundo material. El monasterio consiste en una serie de estructuras de piedra y madera que desafían los vientos constantes del Himalaya, con muros de más de 1 metro de espesor. Durante décadas, los monjes que habitaban Rongbuk practicaban meditaciones extremas, permaneciendo inmóviles en cuevas cercanas durante meses enteros, soportando temperaturas de 30 grados bajo cero sin calefacción. Los registros históricos documentan que algunos monjes desarrollaron la práctica del tumo, una técnica de meditación que supuestamente permite generar calor corporal mediante el control mental. Lo inquietante es que en 1924, los exploradores británicos George Leigh Mallory y Andrew Irvine visitaron el monasterio antes de su intento fatal de conquistar el Everest. Los monjes les advirtieron que la montaña no estaba lista para ser escalada ese año, hablando de espíritus inquietos en la cumbre. Ambos hombres desaparecieron días después y sus cuerpos no fueron encontrados hasta 75 años más tarde. Para los investigadores, el monasterio es simplemente un sitio de patrimonio religioso. Pero los sherpas locales aseguran que los monjes de Rongbuk podían predecir las avalanchas y las tormentas días antes de que ocurrieran, como si las montañas les hablaran directamente. Hasta hoy, el monasterio sigue activo, y los pocos monjes que permanecen allí rechazan hablar con extranjeros sobre lo que realmente ocurre en las alturas. En la ruta estándar hacia la cumbre del monte Everest, existe un tramo de 1 kilómetro que los alpinistas consideran el más mortalmente impredecible de toda la montaña. Se llama el Khumbu Icefall, una cascada de hielo gigantesca que desciende desde el glaciar Khumbu a una velocidad de casi 1 metro por día. Esta sección consiste en bloques de hielo del tamaño de casas, conocidos como seracs, que se apilan de manera caótica creando torres inestables de hasta 30 metros de altura. Los alpinistas deben cruzar profundas grietas usando escaleras de aluminio atadas entre sí, balanceándose sobre abismos de más de 40 metros de profundidad. El hielo se mueve constantemente, produciendo crujidos ensordecedores que suenan como explosiones. Lo aterrador es que el Khumbu Icefall ha matado a más de 50 personas desde 1953, convirtiéndolo en el tramo más letal del Everest. En abril de 2014, una avalancha masiva colapsó una sección entera del Icefall, sepultando vivos a 16 sherpas que preparaban la ruta para la temporada de escalada. Los cuerpos de 3 de ellos nunca fueron recuperados, permaneciendo atrapados bajo toneladas de hielo en movimiento. Los expertos en glaciología advierten que el cambio climático está acelerando el movimiento del glaciar, haciendo el Icefall aún más impredecible. Pero los sherpas que trabajan allí cuentan que a veces escuchan voces provenientes de las profundidades del hielo, como si los espíritus de los caídos llamaran a quienes cruzan por encima. Cada escalador que pasa por el Khumbu Icefall sabe que está caminando sobre una trampa mortal que puede cerrarse en cualquier segundo. El 8 de junio de 1924, 2 alpinistas británicos desaparecieron en las alturas del monte Everest durante lo que habría sido la primera ascensión documentada a la cumbre más alta del mundo. George Mallory, de 37 años, y Andrew Irvine, de apenas 22, fueron vistos por última vez por el geólogo Noel Odell a través de binoculares, escalando hacia la cumbre a las 12:50 p.m. Mallory era un veterano con 3 expediciones previas al Everest, obsesionado con conquistar la montaña que había rechazado repetidamente sus intentos. Cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest, pronunció la frase más famosa del alpinismo: «Porque está ahí».
Irvine era un ingeniero brillante que había diseñado mejoras al sistema de oxígeno que llevaban. Ambos desaparecieron en las nubes a más de 8.500 metros de altura. Lo inquietante es que en 1999, 75 años después, una expedición de búsqueda encontró el cuerpo perfectamente preservado de Mallory a 8.155 metros de altura. Su cuerpo mostraba fracturas múltiples y estaba atado con una cuerda rota, sugiriendo una caída fatal. Pero lo más perturbador fue lo que no encontraron: la cámara Kodak que Mallory llevaba consigo. Si esa cámara aparece y el rollo fotográfico puede ser revelado, podría probar que alcanzaron la cumbre 29 años antes que Edmund Hillary. El cuerpo de Irvine nunca ha sido encontrado, y los investigadores debaten si llegaron a la cumbre antes de morir en el descenso. Algunos alpinistas chinos aseguran haber visto un cuerpo en la ruta norte en los años 70, pero se negaron a reportar su ubicación exacta. La pregunta que obsesiona a los historiadores del alpinismo sigue sin respuesta. ¿Fueron Mallory e Irvine los verdaderos primeros en conquistar el Everest, muriendo como leyendas congeladas en su triunfo? En el estado indio de Uttarakhand, a más de 3.600 metros de altura, existe un valle aislado que permanece cubierto de nieve 11 meses al año. Pero durante las 4 semanas del monzón de verano, este lugar se transforma en uno de los espectáculos naturales más surrealistas del Himalaya. Un prado de 88 kilómetros cuadrados, completamente cubierto por más de 500 especies de flores alpinas en explosión simultánea. El Valle de las Flores fue descubierto accidentalmente en 1931 por el explorador británico Frank Smythe, quien buscaba una ruta alternativa hacia el pico Kamet. En su diario escribió: «Parecía que habíamos entrado a otro mundo, uno donde la muerte helada del Himalaya había sido reemplazada por colores que no deberían existir a esta altitud». El valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005 por su biodiversidad única. Lo más inquietante es que el Valle de las Flores aparece en textos hindúes antiguos como el lugar donde el dios Hanuman encontró la planta Sanjevani para resucitar al hermano de Rama. Los habitantes locales creen que el valle está protegido por espíritus de naturaleza que castigan a quienes intentan llevarse las flores. Varios exploradores que recolectaron especímenes sin permiso reportaron enfermarse gravemente o sufrir accidentes fatales en los días siguientes. Los biólogos han documentado que varias especies de plantas del valle no existen en ningún otro lugar del planeta, como la Sausurea ovallata, que crece en forma de brazos peludos. Para la ciencia es un milagro de adaptación botánica. Pero para los aldeanos cercanos es un jardín sagrado donde la frontera entre el mundo de los vivos y los dioses se vuelve delgada. Entrar al Valle de las Flores es hermoso, pero hay reglas invisibles que nadie debería romper. El K2, la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611 metros, es conocida como la montaña salvaje, porque mata a 1 de cada 4 personas que intentan alcanzar su cumbre. El 1 de agosto de 2008, lo que comenzó como una celebración de éxito, se convirtió en la tragedia más mortífera en la historia moderna del alpinismo del Himalaya. Ese día, 18 alpinistas de diferentes expediciones alcanzaron la cumbre del K2 casi simultáneamente. Pero durante el descenso, a las 8:00 p.m., un serac gigante colapsó cerca del cuello de botella, una sección de hielo vertical a 8.200 metros, donde las cuerdas fijas son esenciales para el descenso. La avalancha cortó todas las cuerdas, atrapando a 13 escaladores por encima de la zona de colapso sin ruta de escape. Lo aterrador es lo que ocurrió en las siguientes 24 horas. Varios alpinistas intentaron descender sin cuerdas en la oscuridad total y cayeron al vacío. El escalador serbio Dren Mandic,
se desvió de la ruta y desapareció gritando en un crevasse. El italiano Marco Confortola quedó atrapado durante la noche junto al cuerpo congelado de su compañero de cordada y tuvo que ser rescatado con graves congelaciones que le costaron los dedos de los pies. En total, 11 personas murieron en menos de 20 horas. Las grabaciones de los radios recuperados documentan las últimas palabras de varios escaladores, suplicando ayuda mientras la hipotermia los consumía. Los investigadores determinaron que la tragedia se debió a una combinación de embotellamiento en la ruta, decisiones erróneas de descender en la oscuridad y la impredecibilidad del hielo. Pero los supervivientes hablan de una atmósfera de pánico colectivo donde la línea entre la racionalidad y la locura se disolvió por completo. El K2 demostró que incluso los mejores alpinistas del mundo son impotentes cuando la montaña decide cobrar su tributo. En la ruta norte del monte Everest, a 8.500 metros de altura, existe un punto de referencia macabro que todos los alpinistas conocen. Recostado en una pequeña cueva de piedra caliza, con las piernas extendidas hacia el camino, yace el cuerpo perfectamente preservado de un escalador. Su característica más distintiva son sus botas de montaña color verde fluorescente brillante, razón por la cual se le conoce como Green Boots o botas verdes. Se cree que Green Boots es el cadáver de Tsewang Paljor, un escalador indio de 28 años que murió durante una tormenta masiva el 10 de mayo de 1996, la misma tormenta que mató a 8 personas y fue inmortalizada en el libro Into Thin Air. Paljor formaba parte de la primera expedición india en intentar la ruta norte y murió de hipotermia e hipoxia después de ser atrapado cerca de la cumbre. Su cuerpo ha permanecido en la misma posición durante más de 28 años. Lo más perturbador es que Green Boots se ha convertido en un marcador de ruta obligatorio. Los escaladores literalmente deben pasar a centímetros de su cuerpo congelado, muchos reportando que tuvieron que pisar alrededor de sus piernas extendidas. Su rostro, parcialmente cubierto por la capucha de su chaqueta, aún es visible, con la piel momificada por el frío extremo. Algunos alpinistas han documentado ver su expresión facial, que parece estar en estado de calma absoluta, como si simplemente se hubiera quedado dormido. En 2014, un equipo chino intentó mover el cuerpo fuera de la ruta principal, y desde entonces su ubicación exacta se ha vuelto incierta, con algunos reportes indicando que fue movido a una grieta cercana. Pero la presencia de Green Boots generó debates éticos. ¿Es moralmente aceptable usar cadáveres como puntos de referencia? Los familiares de Paljor han pedido repetidamente que su cuerpo sea recuperado, pero a esa altitud, una operación de rescate costaría más de $200,000 y pondría en riesgo las vidas de los rescatistas. Green Boots permanece como un recordatorio congelado de que en el Everest la muerte no es el final, sino una transformación en monumento permanente del fracaso humano. A 5.029 metros de altura, en el estado indio de Uttarakhand, escondido entre picos nevados y completamente congelado durante la mayor parte del año, existe un pequeño lago glacial que guarda uno de los misterios más perturbadores del Himalaya. Cuando el hielo se derrite durante el breve verano, la superficie del agua revela algo imposible de olvidar. Cientos de esqueletos humanos esparcidos por el fondo del lago y sus orillas. El lago Ropkund fue descubierto en 1942 por un guardabosques británico llamado H.K. Madhwal, quien inicialmente pensó que había encontrado evidencia de soldados japoneses muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero las investigaciones posteriores revelaron algo mucho más antiguo y extraño. Los restos óseos pertenecen a entre 300 y 800 personas que murieron en el mismo lugar.
y los análisis de carbono 14 realizados en 2004 dataron los huesos entre los años 600 y 800 después de Cristo. Lo más inquietante es cómo murieron. Los estudios forenses revelaron que todos los cráneos presentan fracturas idénticas en la parte superior, como si hubieran sido golpeados desde arriba por objetos del tamaño de pelotas de cricket. No hay evidencias de heridas de armas, enfermedades o desnutrición. Los científicos de la Universidad de Oxford propusieron en 2013 una teoría aterradora. Las víctimas fueron sorprendidas por una tormenta de granizo extrema con piedras de hielo del tamaño de pelotas que cayeron con fuerza letal en un lugar sin refugio posible. Pero en 2019, un nuevo estudio de ADN realizado por investigadores de Harvard reveló algo aún más extraño. Los esqueletos no pertenecen a un solo grupo étnico ni a una sola época. Algunos son indios del sur de Asia, otros son mediterráneos del este, posiblemente griegos, y murieron en eventos separados con siglos de diferencia. ¿Qué hacían grupos de personas tan diversos muriendo en el mismo lago remoto en diferentes momentos de la historia? Las leyendas locales hablan de la diosa Nanda Devi enviando tormentas para castigar a quienes profanan las montañas sagradas. Para la ciencia, es un misterio arqueológico sin resolver. Para los habitantes locales, es una advertencia de que hay lugares en el Himalaya donde los humanos no deben aventurarse. El 24 de mayo de 1998, la alpinista estadounidense Frances Arsenieff se convirtió en la primera mujer norteamericana en alcanzar la cumbre del Monte Everest sin oxígeno suplementario, un logro que solo los escaladores más experimentados pueden completar. Pero su triunfo se transformó rápidamente en una de las tragedias más desgarradoras de la montaña, y su cuerpo se convertiría en otro de los macabros puntos de referencia del Everest. Frances, de 40 años, escalaba junto a su esposo Sergei Arseniev. Durante el descenso desde la cumbre, ambos se separaron en la oscuridad cerca de los 8.600 metros de altura. Frances, exhausta y sufriendo de hipoxia severa, no pudo continuar bajando y colapsó en un área expuesta conocida como el Rainbow Valley. Sergei descendió buscando ayuda, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado un año después con equipo de escalada y cuerdas, sugiriendo que había muerto intentando subir nuevamente para rescatar a su esposa. Lo más perturbador es lo que le ocurrió a Frances durante sus últimas horas. Al día siguiente, dos alpinistas uzbecos, Sergei Arseniev, homónimo sin relación, y Vasily Ivanov, pasaron junto a su cuerpo. Frances todavía estaba viva, aunque apenas consciente. Con la voz débil les suplicó: «No me dejen morir aquí». Los escaladores intentaron ayudarla, dándole oxígeno y agua, pero ella no podía moverse y ellos estaban demasiado débiles para cargarla. Después de una hora, tuvieron que abandonarla para salvar sus propias vidas. Frances murió sola esa noche. Su cuerpo quedó recostado boca arriba con los brazos extendidos, la piel casi intacta por el frío extremo, dándole la apariencia de estar durmiendo pacíficamente. Por eso los escaladores la llamaron Sleeping Beauty, la Bella Durmiente. Su cuerpo permaneció visible en la ruta principal durante 9 años, hasta que en 2007 el alpinista Ian Woodall organizó una expedición específica para mover su cadáver fuera de la vista, cubriéndolo con una bandera estadounidense y empujándolo a un lado menos visible. Woodall dijo que la imagen de Frances lo había atormentado desde que pasó junto a ella en 1998. La historia de Sleeping Beauty es un recordatorio cruel de que en la zona de la muerte, incluso estar vivo no garantiza el rescate, y morir significa convertirse en parte permanente del paisaje congelado. Existe una condición médica que los alpinistas temen más que las avalanchas o las caídas: el edema cerebral de alta altitud,
conocido por su acrónimo en inglés HAS, High Altitude Cerebral Edema. Es el momento exacto en que el cerebro humano, desesperado por oxígeno, comienza a hincharse dentro del cráneo, aplastándose contra su propia prisión ósea hasta destruirse irreversiblemente. El HAS generalmente ocurre por encima de los 7.000 metros y puede desarrollarse en cuestión de horas. Los primeros síntomas son dolor de cabeza insoportable, náuseas y pérdida de coordinación motora. Pero lo verdaderamente aterrador es lo que viene después. Confusión severa, cambios de personalidad, comportamiento irracional y alucinaciones. En la etapa final, la víctima entra en coma y muere, generalmente en menos de 24 horas desde los primeros síntomas, si no desciende inmediatamente. Lo más inquietante es que el HAS puede convertir a un profesional experimentado en un peligro para sí mismo y su equipo en cuestión de minutos. Los médicos de expedición advierten que cuando el cerebro comienza a hincharse, la ventana para el rescate es minúscula. Y en la zona de la muerte, donde el descenso puede tomar días, el HAS es esencialmente una sentencia de muerte. Es la forma más aterradora de morir en el Himalaya, porque la víctima permanece consciente mientras su propia mente se desintegra, atrapada en un cuerpo que ya no puede controlar, mirando el mundo a través de una realidad distorsionada de pesadilla hasta que finalmente se apaga la luz. Entre todas las montañas del Himalaya, ninguna tiene una reputación tan siniestra como el Nanga Parbat, conocido como la montaña asesina. Con 8.126 metros de altura, es la 9ª cumbre más alta del mundo, pero tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las montañas de 8.000 metros. Históricamente, muere una persona por cada 3 que alcanzan la cumbre. La maldición del Nanga Parbat comenzó en 1895, cuando el alpinista británico Albert Frederick Mummery desapareció en la montaña junto a 2 portadores gurkhas, convirtiéndose en las primeras víctimas registradas. Pero la verdadera masacre empezó en los años 30 con las expediciones alemanas. En 1934, una expedición alemana perdió a 9 miembros, incluyendo 3 alpinistas alemanes y 6 sherpas, sepultados por una avalancha masiva. En 1937, otra expedición alemana terminó con 7 muertos más, cuando una tormenta los atrapó en un campamento de altura. Lo más perturbador ocurrió en 1953, cuando el alpinista austriaco Hermann Bull logró la primera ascensión solitaria a la cumbre, un logro considerado uno de los más heroicos del alpinismo. Pero 4 años después, en 1957, Bull regresó al Himalaya para escalar el Chogolisa y murió al caer en un crevasse. Desde entonces, el Nanga Parbat ha continuado cobrando vidas de manera consistente. En 2013, militantes talibanes atacaron un campamento base, asesinando a 11 alpinistas internacionales, incluyendo escaladores ucranianos, chinos y nepalíes, en el primer ataque terrorista de la historia del alpinismo. Los habitantes locales de la región de Gilgit-Baltistán en Pakistán tienen una explicación para la ferocidad de la montaña. Según las leyendas, el Nanga Parbat es el hogar de una reina hada llamada Pari, que castiga a quienes intentan conquistar su trono de hielo. Los ancianos advierten que la montaña tiene un espíritu vengativo que específicamente odia a los extranjeros. Los científicos atribuyen la mortalidad a la Kara Rupal, una pared de roca de 4.500 metros de altura, la pared de montaña más alta del mundo, clima extremadamente impredecible y avalanchas constantes. Pero para aquellos que han intentado escalarla y sobrevivido, el Nanga Parbat es más que una montaña difícil. Es un depredador consciente que selecciona a sus presas y su hambre nunca se satisface. Durante décadas, el Yeti o abominable hombre de las nieves ha sido ridiculizado como folclore, pseudociencia y producto de la imaginación de montañistas con hipoxia. Pero lo que la mayoría desconoce
es que existe evidencia física real, tangible y científicamente documentada que sugiere que algo desconocido habita en las regiones más remotas del Himalaya. En 1951, el alpinista británico Eric Shipton fotografió una huella de 33 centímetros de largo a 6.000 metros de altura cerca del glaciar Menlung. La fotografía muestra claramente 5 dedos, con el dedo gordo separado del resto, pero la huella es demasiado grande para ser humana y no coincide con ningún animal conocido de la región. La imagen fue autenticada por fotógrafos profesionales como no manipulada y permanece como una de las piezas de evidencia más desconcertantes del criptozoología. En 1959, una expedición estadounidense recuperó supuestas reliquias del Yeti de monasterios budistas en Nepal, incluyendo una mano momificada y un cuero cabelludo peludo. Las muestras fueron llevadas al Museo Británico de Historia Natural, donde el análisis inicial determinó que el cuero cabelludo provenía de un serow, una especie de cabra antílope del Himalaya. Pero en 2011, un nuevo análisis genético realizado por la Universidad de Oxford sobre muestras de pelo supuestamente de Yeti recogidas en Bután y Ladakh reveló algo sorprendente. El ADN coincidía con un oso polar antiguo del Pleistoceno que se extinguió hace 40.000 años. El genetista Brian Sykes propuso que podría existir una población relicta de osos polares o un híbrido entre osos polares y osos pardos sobreviviendo en las regiones más inaccesibles del Himalaya. Esta criatura sería extremadamente rara, esquiva y perfectamente adaptada al frío extremo. Otros estudios genéticos más recientes han identificado que algunas muestras provienen de osos pardos del Himalaya y osos negros asiáticos, pero varias muestras permanecen sin identificar. Lo más inquietante es que los sherpas y habitantes locales no consideran al yeti una criatura mítica, sino un animal real y peligroso. Lo llaman Meti o Kang Admi, hombre de las nieves, y describen 3 tipos diferentes. Uno grande y agresivo, similar a un gorila, uno mediano similar a un humano peludo, y uno pequeño similar a un mono. Los monasterios budistas mantienen textos antiguos con descripciones detalladas del yeti y sus hábitos, prohibiendo a los monjes aventurarse en ciertas áreas donde estas criaturas supuestamente cazan. En 2019, el ejército indio publicó fotografías oficiales de supuestas huellas de yeti encontradas durante una expedición al campo base del Makalu. Las imágenes mostraban huellas de 81 centímetros de largo en la nieve, desatando debate internacional. Los críticos argumentan que las huellas se derritieron y expandieron por el sol, haciéndolas parecer más grandes. Pero el hecho de que una institución militar oficial publicara las fotos reinició el debate sobre qué realmente habita en las alturas del Himalaya. ¿Un oso desconocido? ¿Un primate no descubierto? ¿O algo completamente diferente que nuestra ciencia aún no puede clasificar? En una cordillera donde menos del 30% del territorio ha sido explorado, donde existen valles completos a los que ningún humano ha llegado, la posibilidad de una megafauna desconocida no es tan descabellada como parece. En 1934, un ex soldado británico llamado Maurice Wilson, de 36 años, sin experiencia en alpinismo y con conocimientos mínimos de aviación, decidió que escalaría el monte Everest completamente solo después de estrellarse en él con un avión. Su plan era tan absurdo que las autoridades británicas se negaron a darle permisos, pero Wilson era un hombre que no aceptaba la palabra imposible. Wilson había desarrollado una filosofía mística después de sobrevivir lesiones graves en la Primera Guerra Mundial. Creía que mediante ayuno extremo, meditación y pureza espiritual, el cuerpo humano podía lograr hazañas sobrehumanas. Estaba convencido de que podía volar un avión desde Inglaterra hasta el Tíbet, aterrizar en las faldas del Everest y luego escalar hasta la cumbre solo mediante fuerza de voluntad divina, sin equipo técnico ni entrenamiento. Contra todo pronósito, Wilson compró un avión Gypsy Moth
de segunda mano que nombró Everest, juego de palabras con Everest. Aprendió a volar lo suficiente para obtener una licencia básica y en abril de 1933 despegó desde Inglaterra. Voló solo a través de Europa, Medio Oriente y Persia, realizando un viaje de más de 8.000 kilómetros que normalmente habría sido considerado imposible para un piloto novato. Cuando las autoridades indias le prohibieron continuar hacia el Tíbet, dejó su avión en India y se disfrazó de monje budista para cruzar ilegalmente la frontera. Wilson llegó al campo base del Everest en abril de 1934 con provisiones mínimas, sin oxígeno suplementario y usando botas de escalada que él mismo había diseñado. Contrató a 3 sherpas locales que, horrorizados por su falta de equipo y experiencia, lo acompañaron hasta el glaciar Rongbuk antes de negarse a continuar. Wilson les pagó y continuó solo, escalando de noche para evitar ser detectado por otras expediciones. Lo inquietante es lo que encontraron un año después. En 1935, una expedición británica descubrió el cuerpo congelado de Wilson a 6.920 metros de altura, acampado en el hielo del glaciar este de Rongbuk. Su tienda estaba perfectamente montada, sus pertenencias organizadas meticulosamente. Su diario estaba junto a su cuerpo, y las últimas entradas revelaban que había intentado alcanzar el campamento tercero del Everest al menos 3 veces, regresando cada vez más débil. La última entrada, fechada el 31 de mayo de 1934, decía simplemente: «Fuera otra vez, magnífico». Los médicos que examinaron su cuerpo determinaron que murió de hipotermia y agotamiento, probablemente mientras dormía en su tienda después de su tercer intento fallido. Pero lo que perturbó a los rescatistas fue que Wilson había logrado escalar más alto que cualquier otra persona sin experiencia previa en alpinismo, alcanzando altitudes que matan a escaladores entrenados. Su cuerpo fue enterrado en una grieta del glaciar por la expedición de 1935, pero reaparecía periódicamente a medida que el glaciar se movía, siendo enterrado nuevamente en 1960 y visto por última vez en 1999. La historia de Maurice Wilson es un recordatorio perturbador de que la determinación humana, sin importar cuán admirable sea, no puede vencer las leyes de la física y la fisiología. Pero también plantea una pregunta inquietante. Si un hombre sin entrenamiento logró llegar tan alto mediante pura fuerza de voluntad, ¿qué otros límites del cuerpo humano son simplemente barreras mentales? Wilson murió persiguiendo lo imposible, pero su locura inspiró a generaciones posteriores de alpinistas solitarios. En el Himalaya, la línea entre el héroe visionario y el loco suicida es tan delgada como el filo de una grieta de hielo. En 1965, en plena Guerra Fría, la CIA y los servicios de inteligencia indios ejecutaron una de las operaciones más peligrosas y secretas en la historia del Himalaya. Instalar un dispositivo de monitoreo nuclear alimentado por plutonio 238 en la cumbre del Nanda Devi para espiar las pruebas de misiles chinos. Lo que siguió fue un desastre que ha permanecido parcialmente clasificado durante décadas y que dejó material radiactivo perdido en algún lugar de la montaña más sagrada de India. La operación, nombre en código Operation Hat, involucraba transportar un generador termoeléctrico de radioisótopos que pesaba más de 50 kilogramos y contenía 7 cápsulas de plutonio 238 hasta la cumbre del Nanda Devi a 7.816 metros. El equipo, liderado por el legendario alpinista indio Manmohan Singh Kohli, estableció un campamento de altura en octubre de 1965 y ocultó el dispositivo bajo la nieve cuando una tormenta repentina obligó la evacuación de emergencia. Cuando el equipo regresó en la primavera de 1966, el dispositivo había desaparecido. Una avalancha había arrasado completamente la sección de la montaña donde lo habían escondido, y el generador nuclear, junto con sus 7 cápsulas de plutonio,
había sido arrastrado hacia abajo por toneladas de nieve y hielo. A pesar de múltiples expediciones de búsqueda entre 1966 y 1968, el dispositivo nunca fue recuperado. Lo aterrador es que el plutonio 238 tiene una vida media de 87.7 años, lo que significa que permanecerá altamente radiactivo hasta aproximadamente el año 2050. Las cápsulas estaban diseñadas para ser resistentes, pero no eran indestructibles, y décadas de movimiento glacial podrían haberlas fracturado. Los glaciares del Nanda Devi alimentan el río Rishi Ganga, que fluye hacia el Ganges, una de las fuentes de agua potable más importantes de India. Durante décadas, las autoridades indias y estadounidenses monitorearon secretamente los niveles de radiación en las aguas río abajo, encontrando ocasionalmente lecturas anormales que nunca fueron explicadas públicamente. En 1978, la revista Outside Magazine expuso la operación, forzando al gobierno de Estados Unidos a admitir parcialmente su participación. Los documentos desclasificados en 2004 confirman la pérdida del dispositivo, pero omiten detalles cruciales sobre su ubicación exacta y el potencial de contaminación radiactiva. El gobierno indio estableció regulaciones estrictas prohibiendo expediciones al Nanda Devi entre 1983 y 2000, oficialmente para protección ambiental, pero muchos sospechan que fue para evitar que alpinistas encontraran accidentalmente el dispositivo nuclear. Hasta hoy, en algún lugar bajo los glaciares del Nanda Devi, 7 cápsulas de plutonio permanecen perdidas, moviéndose lentamente con el hielo, potencialmente fragmentándose, posiblemente contaminando las aguas sagradas del Ganges sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Es uno de los secretos nucleares más peligrosos y vergonzosos de la Guerra Fría. Un recordatorio de que durante la paranoia de la época, los gobiernos estaban dispuestos a contaminar las montañas más sagradas del mundo para ganar ventaja sobre sus enemigos. Y la pesadilla aún no ha terminado. Existen exactamente 14 montañas en el planeta que superan los 8.000 metros de altura, todas ubicadas en el Himalaya y la cordillera del Karakoram. Los alpinistas las llaman los 8000, y alcanzar sus cumbres representa el desafío máximo del alpinismo extremo. Pero lo que la industria del alpinismo comercial no publicita es la tasa de mortalidad combinada de estas montañas. Desde que comenzaron los registros, más de 1000 personas han muerto intentando escalarlas, y en algunos casos, la probabilidad de morir es tan alta que intentarlo es estadísticamente equivalente a suicidio. El Cap-2, la segunda montaña más alta con 8.611 metros, tiene una tasa de mortalidad del 25% en su historia completa. 1 de cada 4 escaladores que lo intentan muere. El Annapurna I, con 8.091 metros, tiene la peor tasa de mortalidad de todas, 32% históricamente, aunque ha mejorado en años recientes. Nanga Parbat, Kanchenjunga y Dhaulagiri completan la lista de las 5 más letales, pero incluso el menos peligroso de los 8000, el Cho Oyu, ha matado a más de 50 personas. Lo más perturbador es el fenómeno psicológico que los alpinistas de élite llaman fiebre de cumbre. Después de invertir años de preparación, decenas de miles de dólares y semanas de sufrimiento en la montaña, los escaladores desarrollan una compulsión irracional por alcanzar la cumbre, incluso cuando todas las señales indican que deben retroceder. Esta compulsión ha matado a más alpinistas experimentados que cualquier otro factor, porque el ego y la obsesión anulan el juicio de supervivencia. El caso más documentado de fiebre de cumbre fatal ocurrió en 2006 en el K2, cuando 11 escaladores diferentes ignoraron el tiempo límite de retorno, la hora máxima en que deben iniciar el descenso para evitar quedar atrapados en la oscuridad, y continuaron hacia la cumbre. 11 personas murieron en las siguientes 48 horas, atrapadas sin luz
congeladas, cayendo en crevaces o simplemente colapsando de agotamiento. Las grabaciones de video de esa tragedia muestran escaladores literalmente pasando junto a compañeros agonizantes sin detenerse, porque detenerse en la zona de la muerte significa condenarte a ti mismo. Los psicólogos deportivos que estudian a los alpinistas de los 8000 han identificado un perfil de personalidad particular: tolerancia extremadamente alta al riesgo, necesidad compulsiva de validación a través del logro extremo y una desconexión emocional con la mortalidad propia. En términos clínicos, muchos alpinistas de élite exhiben rasgos de trastorno de personalidad narcisista y comportamiento de búsqueda de sensaciones extremas que bordea la patología. Reinhold Messner, el primer hombre en escalar los 14 8000 sin oxígeno suplementario, admitió en su autobiografía que cada ascenso le costó una parte de su alma y que desarrolló TEPT severo después de perder a su hermano Günther en el Nanga Parbat en 1970. Otros alpinistas que completaron los 14 8000 han reportado depresión severa, síndrome del sobreviviente y una sensación de vacío existencial después de completar su objetivo. Porque cuando tu propósito de vida es conquistar las montañas más mortales del planeta, ¿qué haces después de sobrevivir lo que debería haberte matado? Los 8000 no son montañas. Son altares de sacrificio donde la humanidad ofrece sus más obsesivos, sus más valientes y sus más rotos. Y cada año, decenas de personas continúan haciendo fila para presentarse voluntariamente al matadero, porque la adicción a lo imposible es más fuerte que el instinto de supervivencia. El Himalaya no es simplemente una cordillera. Es un recordatorio permanente de que existen lugares en este planeta donde la presencia humana no es bienvenida, donde nuestros cuerpos se desintegran, donde nuestras mentes se fragmentan y donde la naturaleza nos recuerda que somos insignificantes. Cada año, a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático, la montaña revela más secretos. Cuerpos que estuvieron ocultos durante décadas emergen del hielo. Equipos perdidos de expediciones olvidadas aparecen en morenas glaciales, y nuevas grietas se abren mostrando profundidades que nunca habían visto la luz del sol. Pero por cada misterio que el Himalaya revela, oculta 1000 más bajo sus capas interminables de hielo y roca. Y mientras la humanidad continúe mirando hacia arriba, obsesionada con conquistar lo inconquistable, la montaña seguirá cobrando su tributo en vidas, cordura y almas. Porque en las alturas donde el cielo se vuelve negro incluso de día, donde los cadáveres se convierten en monumentos y donde los vivos envidian a los muertos, el Himalaya susurra una verdad que nadie quiere escuchar. Algunas cumbres nunca debieron ser alcanzadas.